Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. La Organización Internacional del Trabajo advirtió sobre la preocupante informalidad laboral en América Latina. La pandemia del coronavirus ha aumentado la pobreza y la desigualdad, desocupación y la deuda de los países latinoamericanos, señala la CEPAL. Unos 8,7 millones de personas siguen sin empleo en Estados Unidos. Sindicatos panameños piden por salarios dignos y que se acabe la corrupción en el país. Comenzamos hablando de la Organización Internacional del Trabajo, preocupada por la alta informalidad laboral en América Latina. La Organización Internacional del Trabajo planteó ante la 21ª Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo la necesidad de buscar una recuperación inclusiva, sostenible y resiliente para enfrentar una crisis que ha dejado un legado de alta desocupación y preocupante informalidad en América Latina y el Caribe. Al intervenir en la sesión inaugural de este encuentro de 2 días, cuyo país anfitrión fue Argentina, el director general de la OIT, Guy Ryder, recordó que han sido 18 meses dramáticos desde que se desató la crisis provocada por el COVID. Ryder destacó que si bien hay señales de reactivación de las economías en la región, será necesario reflexionar sobre el rumbo que está tomando la recuperación del empleo. Aún falta recuperar muchos de los empleos perdidos y hay una alta tasa de desocupación regional de 11%, dijo el director general de OIT. La pandemia ha puesto de rodillas al mundo del trabajo, ha provocado desempleo, subempleo e inactividad con un marcado aumento de la pobreza y de la informalidad y una amplificación de las desigualdades en todo el mundo, recordó Ryder. La crisis ha puesto de manifiesto de manera brutal desigualdades y vulnerabilidades. Frente a este escenario, planteó que el objetivo debería ser avanzar hacia una recuperación que sea inclusiva, sostenible y resiliente. El especialista comentó que no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Aumento de la pobreza, la desigualdad y también la deuda de América Latina a raíz de la pandemia. Esto lo advierte un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. La pandemia ha entorpecido la financiación y magnificó las debilidades estructurales de los sistemas de salud en América Latina y el Caribe, región que ya atravesaba una desaceleración, según se expuso en un foro en Nueva York. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena. Tenemos la paradoja de la recuperación porque aunque va a haber crecimiento muy importante en el 2021, no logramos un crecimiento que sea sostenible, inclusivo y transformador, dijo durante el Foro Global América Latina y el Caribe. Para Bárcena, la palabra clave ahora para América Latina y el Caribe, tras la crisis generada por la pandemia, es inversión, que debe ser en igualdad y sostenibilidad, afirmó. Habló de cifras dolorosas de vacunación. Al comparar la región con respecto al mundo, es de un 47,3%, siendo la zona del Caribe la que menos acceso ha tenido. Nuestra región está atravesando por un gran descontento social, por incertidumbre, por miedo. La gente tiene miedo, afirmó Bárcena. Entre 2014 y 2019, la región no alcanzó a crecer más allá del 0,3%, agregó la representante de la CEPAL, manifestando que la región sigue arrastrando problemas estructurales muy graves de baja inversión, productividad, de informalidad, de pobreza y desigualdad, que son las que están realmente limitando nuestro crecimiento. Inversión es la palabra clave para América Latina y el Caribe, y debe ser una inversión en igualdad y sostenibilidad. Se viene la primera conferencia continental de comunicación sindical y para ello la CSA ha realizado reuniones preparatorias. Las actividades preparatorias para la primera conferencia continental de comunicación sindical fueron realizadas en las últimas semanas con 5 reuniones previas y la participación de más de 20 países. Las jornadas fueron divididas en subregiones. La primera correspondió al Cono Sur y la segunda a la región andina. La tercera fue con los países de América Central, México y República Dominicana.
También se realizaron reuniones previas con las mujeres trabajadoras y con la juventud trabajadora de las Américas. Durante las actividades se presentó el documento base, que tiene carácter de borrador y que se espera que sea el marco de los acuerdos que se logren alcanzar en la conferencia de comunicación. El cuarto Congreso de la CSA, realizado a principios de este año, reafirmó la importancia de fortalecer la comunicación, destacándola como una herramienta de gran valor en el ámbito sindical y poderosa en la lucha contra el modelo hegemónico de comunicación que construye prejuicios y estigmatiza a la clase trabajadora. Unos 8,7 millones de personas continúan desempleadas en los Estados Unidos. Las solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos aumentaron de nuevo sorpresivamente la semana pasada, aunque se mantuvieron cerca de su nivel más bajo durante la pandemia, informó el Departamento del Trabajo. Un total de 351.000 desempleados solicitaron asistencia, un aumento de 16.000 con respecto a la semana anterior. Fue el segundo aumento semanal consecutivo y chocó con las expectativas de los economistas que esperaban una disminución. Así y todo, las cifras durante el último mes han sido de las más bajas desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, aunque permanecen por encima del promedio de 218.000 en 2019. Las reclamaciones de beneficios por desempleo han disminuido progresivamente desde las 900.000 registradas en enero. Unos 8,7 millones de personas siguen sin empleo en Estados Unidos y hay cerca de 11 millones de puestos de trabajo disponibles. Alrededor de 3.800 médicos iniciaron una huelga en Paraguay. Con esta y otras noticias, abrimos el siguiente compacto informativo. Alrededor de 3.800 médicos que pertenecen al Sindicato Nacional de Médicos de Paraguay iniciaron una huelga a partir del martes 28 de septiembre en reclamo de igualdad de carga horaria y equidad salarial para todos los profesionales. La multinacional de alquiler de vehículos Hertz ejecutará en España un despido colectivo que afectará a 92 empleados, el 23% de una plantilla que actualmente asciende a 399 trabajadores. En Argentina, la Confederación General de Trabajadores, la Cámara Argentina de la Construcción y la Unión Industrial lanzaron el Consejo de Políticas de Infraestructura. La iniciativa tiene el propósito de elaborar estrategias de infraestructura con una mirada de largo plazo y motorizar nuevas inversiones en el rubro, profundizando el acercamiento de referentes sindicales y representantes del sector privado. Los transportistas de cargas terrestres en Panamá levantaron una huelga que realizaban después de conseguir su objetivo de que las navieras transnacionales se abstengan de participar en movimientos de contenedores dentro del mercado local. Sindicatos panameños piden por salarios dignos y porque se termine la corrupción en ese país. Cerca de 2.000 personas pertenecientes a sindicatos y militantes de izquierda marcharon desde el histórico Parque Porras hasta los alrededores de la Asamblea de Panamá, en repudio a una reforma electoral y para exigir salarios dignos en el país, duramente golpeado por el desempleo y la informalidad en medio de la crisis derivada de la pandemia. La manifestación tuvo lugar un día después de que la ministra del Trabajo, Doris Zapata, expresó que no hay un ambiente favorable, dada la crisis de la pandemia, para un alza del salario mínimo, que debe ser revisado este 2021 en atención a ley vigente. ¡Viva la lucha del pueblo! La crisis derivada por la pandemia catapultó el desempleo desde el 7,1% hasta el 18,5% a septiembre del 2020 y la informalidad a más del 52%. En Panamá hay una treintena de salarios mínimos. La última revisión ocurrió en diciembre de 2019, cuando el actual gobierno del presidente Laurentino Cortizo decretó un alza promedio del 3,3%, mientras que en 2017, el entonces gobernante Juan Carlos Varela aprobó un alza del 6,5% en las grandes empresas y del 4,5% en las pequeñas. En cuanto a la reforma electoral ya consensuada, el Parlamento intentó incluir unos 300 artículos, lo que provocó el retiro del Tribunal Electoral,
Una oleada de críticas y una de las concentraciones realizadas la semana pasada, más concurridas en los últimos años en el país, para exigir la revocación de las mismas. Y el ministro de Seguridad Social de España ha propuesto que se trabaje en ese país hasta los 75 años. El ministro de Seguridad Social de España, José Luis Escrivá, se ha llevado una lluvia de críticas por su reflexión sobre la necesidad de que España realice un cambio cultural para que los trabajadores se acostumbren a trabajar incluso hasta los 75 años, como en otros países europeos. El ministro ha explicado en una entrevista que el mercado laboral español representa una anomalía europea por el poco volumen de personas que continúan en activo una vez que han superado los 55 años. En estas edades, por razones demográficas y de calidad de vida, se puede trabajar más, ha argumentado. Sus declaraciones han provocado un rechazo inmediato de los principales sindicatos del país. El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, calificó las palabras del ministro como un despropósito absoluto. Es una falta de respeto para las personas que llevan trabajando 30, 40 o 45 años, ha subrayado. Preocupa la situación de miles de migrantes en el norte de Chile. Hace pocos días se realizó una manifestación que agredió a esos migrantes. Una gran marcha contra la migración irregular fue llevada a cabo en Iquique, en el norte de Chile, y terminó con incidentes violentos en contra de extranjeros que se encuentran varados en la ciudad a la espera de regularizar su situación. Con banderas chilenas y carteles que pedían no más ilegales, alrededor de 5.000 asistentes, según las fuentes policiales, manifestaron su rechazo a la ola migratoria que por estos días tiene la zona norte del país, en plena crisis por el colapso de algunos espacios públicos y una política migratoria descontrolada. Varios manifestantes llegaron a la capital regional desde Colchane, la comuna fronteriza más afectada por la crisis, que a diario ingresan cientos de personas que quedan varadas en dicha localidad. La manifestación pedía políticas claras que permitieran a los locales sobrevivir en medio de la crisis migratoria. La marcha, que se desplazó por el centro de la ciudad, terminó con la quema de carpas que eran utilizadas por extranjeros para dormir en plazas y playas, acto que ha sido denunciado como un ataque xenófobo. Hasta el momento son cerca de 3.000 personas las que se encuentran varadas en Iquique, gran parte de ellos luego de haber ingresado a Chile por pasos no habilitados en la frontera y cruzar la ruta hacia la costa. Nos vamos a Bolivia, donde se recicla aceite de fritura para convertirlo en jabones de tocador como parte de un emprendimiento. Reciclar aceite de frituras para fabricar jabones artesanales. Esto es lo que hace la boliviana Silveria Cutipa, una química apasionada por la innovación y el cuidado del medio ambiente. Que todo el objetivo como personal, como profesional, es contribuir a disminuir la contaminación y preservar en nuestro medio ambiente, que es la Casa Grande, que es la Pachamama. En su casa en un barrio al este de La Paz funciona el laboratorio en que Silveria elabora los jabones y detergentes. En su emprendimiento también revaloriza el uso de plantas tradicionales y medicinales. Una vez recolectado se hace un tratamiento especial, se utiliza el carbón activado, está en pleno tratamiento. Y después de tratado, hay una diferencia de color y esta es la que utilizamos como materia prima. Así se empezó a gestar en 2014 Jabones Colla, un emprendimiento para acopiar y reciclar este aceite y convertirlo en jabón para lavar la ropa, lavavajillas y detergente en polvo. Espuman lo necesario y en el lavado se utiliza menor cantidad de agua. Ahora Cutipa sueña con tener una empresa grande y vender sus productos en todo el país, además de retomar las capacitaciones dirigidas a jóvenes aymaras con ganas de aprender. Los conocimientos de los pueblos originarios de Colombia son postulados para que se transformen en patrimonio de la humanidad.
Colombia inició este viernes el proceso para incluir el sistema de conocimiento ancestral de los pueblos indígenas Kogi, Wiwa, Arhuaco y Cancuamo, que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Para la inscripción se realizó un acto espiritual en el sitio sagrado Mamatucuanen, ubicado en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en la ciudad de Santa Marta, en el cual participaron además de los representantes de las comunidades indígenas, autoridades locales y nacionales. Con esta postulación, Colombia avanza en su apuesta por reforzar los mecanismos que permitan preservar esta manifestación cultural, gestada durante siglos por los guardianes de la Sierra Nevada, reconocida como el corazón del mundo y designada por la UNESCO desde 1974 como Reserva de la Biosfera. Con la iniciativa también se busca mejorar la calidad de vida de más de 200.000 habitantes de la sierra, así como la promoción del patrimonio cultural inmaterial como una forma valiosa de entender el territorio y el cuidado ambiental. La Amazonía es un virtual biomercado que, según especialistas, Brasil no ha sabido aprovechar. Brasil ostenta la selva tropical más extensa del planeta y allí podría impulsar un mercado de créditos de carbono con actividades de reforestación y conservación del bioma, un proyecto que facturaría hasta $24 millones al año, según un estudio del Instituto Escolas. Con esto la idea es transformar las actuales concesiones forestales que se otorgan al sector privado, dedicadas a la extracción sustentable de madera y que operan en selvas públicas de la Amazonía brasileña, en campos de bioeconomía y de investigación ambiental. El estudio, apoyado por el Instituto Arapaiú, señala que de esa forma las concesiones podrían impulsar actividades adicionales como el ecoturismo, la explotación sustentable de frutos y plantas medicinales propios de la Amazonía brasileña o adelantar investigaciones genéticas de las especies del bioma. Esas actividades les permitirían generar créditos de carbono por reducción de emisiones provenientes de la deforestación y degradación de los bosques y luego comercializarlos mediante el mercado voluntario, un tema en el que países latinoamericanos como Perú, Colombia y México están bastante adelantados y en el que Brasil necesita despegar. Soy José Sena desde la sede intercontinental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos.